RCR, la red que comunica y une al Perú. En esta oportunidad nos acompaña el señor Jorge Prado. Él es presidente de la Confederación Campesina del Perú, quienes con otras agrupaciones agrarias del país, la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú, la Confederación Campesina, como hemos mencionado, Converagro y otras agrupaciones agrarias, están convocando una medida de protesta, un paro agrario para el próximo 13 de mayo. Vamos a conversar para conocer un poco cuáles son los motivos que han originado optar por esta actitud. Señor Prado, ¿cómo está? Muy buenos días. Cuéntenos un poco cómo está la situación del agro en estos momentos. Muy buenos días, señor Castillo. Encantado de participar en este programa a través de una emisora que para nosotros recién empezamos a conocerla y en buena hora que desarrollen este tipo de iniciativas en bien de la información para nuestro pueblo, que necesitamos bastante. Como usted señalaba, nosotros desde Conveagro, espacio donde estamos participando varias organizaciones campesinas, de productores por líneas y especialidades, hemos decidido plantearle al gobierno una medida preventiva de paro para el 13, con la idea de esperar una respuesta adecuada de parte del señor presidente, de generar un espacio de diálogo para empezar a resolver los graves problemas que afectan a la pequeña agricultura, que en el Perú representamos el 80% de la agricultura, porque el otro 20% está dedicada a la agroexportación para el mercado externo, y el nuestro, que está en las comunidades campesinas, en la pequeña agricultura familiar, bueno, pues producimos para nuestro mercado local, para el consumo interno, para la seguridad alimentaria, buscando que también sea una soberanía alimentaria. Bien, ¿cuál es el problema en sí? ¿Qué es lo que ha pasado? Vea, solo señalarle una característica que es conocida por todos. En el Perú tenemos bastante pobreza, bastante desnutrición, y esa pobreza y desnutrición lamentablemente está ubicado geográficamente en nuestros territorios, en las comunidades campesinas, en los pueblos originarios, que a pesar de ser especialistas en producir, en la agricultura, en la ganadería, sin embargo, tenemos este flagelo. Entonces, esto de por sí ya nos está diciendo que algo no está funcionando en el país. ¿Cómo es que los productores del campo están sufriendo, están experimentando altos niveles de desnutrición, altos niveles de pobreza? Y entonces, cuando hacemos esta reflexión como el Estado, lamentablemente el Estado mira a cualquier lado, menos atiende nuestros reclamos, nuestra agenda. Y entonces en el agro hay un creciente malestar frente a este abandono, frente a este desinterés de parte del gobierno para atender las propuestas e iniciativas que tenemos desde la agricultura familiar, desde nuestras comunidades campesinas. Ahora, después de lo que significó la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado en el año 1969, ¿cómo ha cambiado el agro? ¿Cuál es la situación real en estos momentos? Antes nos enseñaron de que uno de los principales potenciales económicos que tenía el país era justamente el agro, un país agrario por tradición, pero que ahora ya no se dice eso, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Usted señala un momento importante de nuestra historia, que es la reforma agraria. Con la reforma agraria se resuelve el problema de la tierra, que estuvo en manos de los terratenientes, y como consecuencia de esto pasa a manos de los campesinos, de nuestros pueblos, fundamentalmente a través de las comunidades campesinas. Hoy día, las comunidades campesinas y nativas estamos ubicados por lo menos en el 50% del territorio del país. Entonces, ese cambio importante es un resultado de la reforma agraria. Sin embargo, este proceso de reforma agraria, que estaba orientada fundamentalmente a abastecer de una manera exitosa nuestro mercado nacional produciendo alimentos, lamentablemente ha sido desatendido desde el Estado, y más bien se ha preferido
se ha preferido a través de diferentes medidas que nuestro consumo interno sea atendido por la industria alimentaria. Sí, sí. Industria alimentaria que finalmente, bueno, pues de manera sistemática está retirándonos del mercado en nuestra capacidad productiva. Le pongo un ejemplo. Yo vengo de Ayacucho, de la comunidad campesina Huancazancos. En Ayacucho, como en nuestros pueblos, consumimos pan, que es propia regional. En Ayacucho está el pan chapla. Claro. Así es, que siempre fue producido por trigo campesino. Hoy día seguimos comiendo la chapla, pero ya no producido con trigo campesino, sino con trigo importado. Y la harina es elaborada en la comunidad campesina Licor, ya no en nuestros pueblos. Y entonces ese solo ejemplo nos está indicando cómo este modelo económico... Hablando del chapla, es por eso que es caro acá. Porque me quedaba sorprendido, 3 chaplas, un sol, no, pues más que el francés, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y no, bueno, la explicación que usted me da es algo lógica, ¿no? Y entonces esos campos que antes se dedicaron a producir trigo, hoy en día prácticamente están en proceso de ser abandonados, porque la producción nuestra no tiene el precio que nos permite tener una vida digna, una vida de bienestar. Más bien hay un proceso de financiación desde el campo a la ciudad, a través de este mecanismo que permite la libre importación de productos que nos hace una competencia desleal con el mercado nacional. Entonces, es la producción extranjera la que nos va quitando el mercado local a los productores. Y entonces, el reclamo de los cocineros que piden una alianza, que plantean una alianza cocinero-campesino, lamentablemente no puede dar los resultados, porque el Estado no tiene políticas públicas que hagan posible el verdadero desarrollo del Perú a través de un bienestar. Como usted lo ha dicho muy bien, el agro debe ser el motor de nuestro desarrollo, por la dimensión cultural, por la dimensión productiva que tenemos, pero no podemos hacerlo porque no contamos con las políticas públicas que el Estado debe dictar. Le pongo un ejemplo de política pública exitosa. La agroexportación. Es exitosa no solamente porque hay empresarios buenos, es porque el Estado ha dado una política pública que financia, que subsidia esa agroexportación. Si no fuese por esa política pública, la agroexportación no sería tan exitosa como es actualmente. Y para el consumo interno no hay. Y entonces, esa es la gran pregunta. Señor Estado, si la agroexportación tiene tantas facilidades, ¿por qué razón a quienes producimos para el mercado local no se nos da políticas públicas similares que permita producir en mejores condiciones y hacer de nuestra gastronomía mucho más pujante? A ver, déjeme entenderle. Los agroindustriales están exportando nuestros productos a todos los que han formado pues, convenios a nivel internacionales. Pero lo que sobra, después lo ponen al mercado, porque una palta está 3 soles, 4 soles, pero cuando es momento de exportarla, pero cuando ya terminaron de exportar, lo que queda la chauchilla, empiezan a venderlo a 1 sol, a 2 por sol 50, media podrida, media malograda. Eso es lo que estamos consumiendo nosotros ahora, a un precio accesible, ¿no? Usted dice muy bien, la agroexportación es para el mercado externo. Y si en el Perú consumimos algo, es la chauchilla. Sí. Sin embargo, nuestra agricultura de las comunidades campesinas, de los pueblos, producimos para nuestro mercado local. Producimos para esa gastronomía que tanto prestigio a nivel mundial nos genera, porque la quinoa, el maíz, la papa, el oyuco, es propio nuestro, de nuestra cultura. ¿Desde cuándo está desatendido el agro en estos últimos años? Vea usted, después de Velasco, todos los gobiernos que han entrado simplemente han gestionado el país de espaldas al agro, sistemáticamente quitándonos mercado y generando procesos de creciente empobrecimiento, desnutrición en nuestros pueblos. Esto no debe continuar. En el campo existe un malestar creciente y con Beagro lo que está buscando es
expresar ese malestar y exigir al Estado ser atendido en nuestros reclamos, en nuestros planteamientos. Hay otro punto acá que también se suman a esta protesta del próximo 13 de mayo y es la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego de Perú. Cuéntenos, ¿cómo es esa organización? ¿A qué se le llama Junta del Riego? A ver, la Junta de Riegos y las diferentes organizaciones de agricultores, de campesinos, prácticamente en términos de población somos la misma. Solo que para fines de gestión del agua, de distribución del agua, hay toda una comisión que se ha organizado bajo un nombre. Entonces, finalmente, conscientes de que somos los mismos y padecemos los mismos problemas, bueno, pues hemos tomado esta iniciativa de juntar iniciativas, esfuerzos y hacer una reclamación conjunta frente al Estado en la ambición de cambiar esta política de desencuentro, de desgobierno de nuestra agricultura. Lo que verdaderamente estamos viendo es desgobierno. Nuestras tierras en los pueblos están siendo abandonadas. No porque no nos guste la agricultura y la ganadería, sino porque lo que producimos ya no es fuente de bienestar. ¿Por qué? Porque el Estado así lo consiente. A esto se suma también el tema del boom de la minería. Las concesiones. Las concesiones que ellos quisieran, los mineros, los petroleros, entrar a nuestros pueblos como Pedro en su casa sin pedir permiso. Y los pueblos decimos, alto, estas tierras tienen dueño. Los dueños son pueblos ancestrales que exigen respeto. Y lo que esperamos es disfrutar de una manera conjunta el fruto de esos recursos, de esa riqueza. Y lamentablemente eso no se da. En las zonas mineras, aparte de haber contaminación con metales pesados, hay extrema pobreza, hay contaminación de agua, etc. Ahí es donde se ve una contradicción. Se supone que esos son los lugares donde debe florecer la economía de esa población que han tenido pues la suerte histórica de la naturaleza de encontrar ahí tantos yacimientos como cobre, oro, plata, zinc, etcétera, pero sin embargo son los lugares más pobres, como el caso de Cajamarca, ¿no? Así es. Para la ironía del destino, ese problema, esas dificultades, buscamos que se resuelvan, que se reviertan. No puede ser este desbalance donde el Estado está al servicio de los que más tienen y de espaldas a la gran población y más bien observando pasivamente ese creciente empobrecimiento y problemas y dificultades en nuestros pueblos. ¿Qué cantidad de terreno tenemos así abandonado pero que pudiera producir, según lo que ustedes han evaluado a nivel nacional? Vea, nuestras tierras en los pueblos originarios son casi todas productivas, ya sea para la agricultura o para la ganadería. Con políticas públicas, esos pueblos deberíamos retomar nuestra producción ancestral, pujante, y hacer de nuestra economía y su crecimiento, bueno, mucho más acelerado, mucho más justo. El ejemplo creo que lo da Bolivia, ¿no? O Evo Morales, ¿no? Evo Morales viven de eso. Viven de eso, a través de políticas públicas. Tienen sus tienen sus limitaciones, pero están haciendo mucho más. Por poner un ejemplo, la urea en Bolivia está $10, en el Perú está 30. Y sin embargo, en ambos lugares tenemos gas. En el Perú, el Estado hasta ahora no ha instalado el tramo sur del gasoducto y menos va a industrializar ese gas para bien de nuestra agricultura, de nuestra economía. Es que no tenemos un Estado que responda a las expectativas y planteamientos del pueblo. Es un Estado que vive a espaldas. Bueno, a nivel del agro, a nivel del campesino, daría la impresión de que ya no mira al agro, sino está mirando más a la capital, o sea, abandonando el agro por esta falta de posibilidades de desarrollo. Y bueno, ustedes son parte del país, son parte de la economía de nuestro país, florecente en un momento determinado.
¿Cuáles son los niveles de diálogo que han tenido con las autoridades, con este gobierno? Vea, le vuelvo a señalar, este planteamiento de medida preventiva para el 13 es el resultado de la falta de diálogo. ¿No han tenido conversación? Absolutamente. Porque ahora es Ministerio de la Producción, pues, ¿no? A raíz de la medida esta de paro, el Estado inmediatamente ha buscado conversar con nosotros. Pero ya nosotros queremos conversar al más alto nivel, porque necesitamos ser atendidos. Ya no podemos seguir siendo mecidos a través de mesas o a través de los ministerios. Entonces, eso es lo que estamos buscando, que el Estado, el gobierno, al más alto nivel, exprese esa voluntad política de empezar a resolver nuestros graves problemas, que afectan no solamente al campesino de manera aislada, afectan a toda nuestra economía. Muy bien, estamos dialogando con el señor Jorge Prado, presidente de la Confederación Campesina del Perú, quienes anuncian para el próximo 13 de mayo una paralización a nivel nacional. Ahora, a consecuencia de esta paralización, una cosa va a jalar a la otra, porque se supone que la protesta va a ser bloquear las carreteras, porque es parte de la lucha, pues, para que se dejen escuchar. Pero también eso significa delito, eso significa denuncias, juicios, formas que han buscado los gobiernos de turno para amedrentar la protesta popular. ¿Qué medidas están tomando? ¿Qué precauciones están tomando? Y si todavía quedan más de 10 días, de repente hay posibilidad de entrar a un diálogo para que la gente conozca y se preocupe un poco más de este tema del agro. Vea, el paro puede suspenderse. Como le vuelvo a expresar, lo que estamos esperando es que haya esa voluntad, esa decisión, esa iniciativa del Estado de responder a nuestro pliego y fijar los puntos y los temas de tal manera que pueda empezar a resolverse en el más breve plazo nuestros diferentes temas. Vea, amigo Castillo, nuestro reclamo es desde el campo, desde los pueblos originarios, pero no solo afecta a nosotros, es un tema que afecta a todo nuestro pueblo, porque no solo los indígenas y los campesinos comemos todos, más en la ciudad que en el campo. Y entonces esperamos que esta medida pueda ser acompañada de una manera democrática y solidaria por todo el pueblo, de tal manera que no haya ninguna necesidad de bloqueos ni cosa por el estilo, sino que sea la respuesta justa y democrática de un pueblo que se ve maltratada. Entonces, esa es nuestra aspiración. De que podamos tener la respuesta desde las ciudades en respaldo a esta buena iniciativa, a esta justa iniciativa y preocupación de los productores del campo. Pero hasta hoy día no hay nada de diálogo. Ya tenemos con la ministra con la ministra de Agricultura, una primera reunión programada para el día martes como un diálogo preparatorio para una conversación siguiente con el señor presidente de la República. Vamos a acudir el día martes a esta reunión en esta perspectiva de buscar. ¿En qué le afectaría al gobierno solucionar sus problemas? O sea, ¿qué significaría para el Estado económicamente solucionar, o es un problema de decisión política, ¿no? Vea, es un problema de decisión política. Decisión política que lógicamente va a llamar la atención de quienes están viviendo el bienestar como consecuencia de este abandono, que es la agroindustria, que viene procesando productos agrícolas importados a precios subsidiados y que los van enviando al mercado. Sin embargo, yo tengo la esperanza de que ni siquiera eso pueda ocurrir, sino que en el Perú hemos llegado a tal nivel de desequilibrio económico y social que, pues hay esta voluntad unánime, conjunta, de resolver nuestros problemas a través de medidas reales y efectivas, de tal manera que en un corto plazo, al término de la gestión del señor presidente, podamos tener un proceso de
empezar a resolver nuestros graves problemas. Le pongo otro ejemplo que es parte de nuestro pliego. Hace varios meses el norte fue afectado por este tema del cambio climático, por las inundaciones. Hasta hoy día este tema no es atendido. ¿Y quiénes son los principales perjudicados? Los productores del campo, la agricultura, los que producimos en el norte. Bueno, pues está el algodón, está el arroz, está todo el producto. Así es. Entonces, por eso le digo, tenemos muchos ejemplos y motivos por las no que... solamente es la reconstrucción urbana, sino es el problema del agro abandonado. Fundamentalmente es el agro el que ha sido abandonado, el que ha sido desatendido. Entonces, aprovechando esa experiencia, y no hay forma, teniendo en consideración que eso sucede todos los años y con mayor braveza cada vez, no hay posibilidades de utilizar o replantear de repente qué hacer ante esa situación que se presenta. O sea, ¿qué hacer? Excelente. Usted reflexiona como un buen peruano. Los incas nunca padecieron de una manera, como consecuencia de una desperdición. Así es. En el norte, solo un ejemplo. En el margen nuestro hubo todos los desastres que hemos vivido. En el margen del Ecuador, absolutamente nada. ¿Y a qué se debe? Es que allá tenemos un Estado previsor. En este lado tenemos un Estado que vive de espaldas al agro. Entonces, esto, amigo Castillo, tiene que cambiar. Con el apoyo de medios de comunicación conscientes y responsables de su tarea, yo creo que sí vamos a poder sensibilizar a los tomadores de decisiones de tal manera que iniciemos un nuevo proceso, un nuevo capítulo en nuestra historia, más aún ahora que estamos próximos a cumplir un bicentenario importante de nuestra historia. Muy bien, muchas gracias por la visita del señor Jorge Prado, presidente de la Confederación Campesina del Perú, quienes anuncian pues una paralización el próximo 13 de mayo, pero también anuncian una reunión con el Ministerio del Sector para el próximo martes. Esperemos que se llegue a una solución, porque de lo que se trata es buscar soluciones en el país. Gracias por su... Así es, señor Castillo. Solo una precisión. Yo estoy en representación de la Confederación Campesina del Perú como dirigente que soy, pero el secretario general ya es otra persona. En ese sentido, una precisión. No hay problema. Bien, encantado de haber participado en esta emisora, en este programa, y ayúdenos a seguir generando un ambiente político favorable. Muy bien. Vamos a una breve pausa y retornamos a través de la red de comunicación regional en su programa Hora de Cambio. RCR, la red que comunica y une al Perú.